intermoleculares. Intermoleculares. Y la pregunta, las 7, ¿no? La pregunta número 7. Me dicen que es la pregunta número 7. ¿Ya está? Y esto se va. ¿Muy bien? Vamos a ver entonces el ejercicio, ¿ya? Bien, muchachos, a ver, vamos a ver. A ver, muchachos, está aperturando, disculpen un momento, está aperturando, vamos a ver. A ver, jóvenes, entonces, si nos quedamos en la semana número 7, a ver, ya resolvimos entonces la semana número 3 y estamos resolviendo la semana número 4. Así que si nos falta la pregunta número 7, la pregunta número 7 nos dice, se tienen los siguientes compuestos. Así comienza el enunciado de la pregunta 7, se tienen los siguientes compuestos. No, profe. Es el otro ¿Así material. comienza? Es el ¿Es de otro repaso. material? El normal. ¿Es repaso? Uy, ay, ahora. Acá dice libro del semianual repaso. Debe ser otra vez, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Ciclo regular repaso.
No, muchachos, ¿están seguros que ese es el libro? Porque ese es el último libro que yo tengo. ¿Están seguros que ese no es? ¿Ese es? Que yo sepa, solamente tenemos un libro o les han entregado un libro nuevo. A ver, muchachos. Chicos, ¿tienen dos libros ustedes o tienen un libro? Por favor, contéstenme. Dos, profe, dos. Son los libros antiguos que eran de avance y de repaso, ¿se acuerdan? Ya, pero, a ver, que yo tenga entendido, cuando nosotros estábamos repasando, les habían dado un libro, cuando comenzó de nuevo un repaso. A ver, muchachos, quiero que me ayuden a entender. Cuando comenzamos de nuevo a repasar, ¿no? Les dieron un libro, ¿sí o no? ¿O no? Un libro de repaso. ¿Me dejo entender o no? Muy bien. Ahora, yo les pregunto, ¿ese libro es el que he aperturado ahora o no? Sí, me imagino que sí, que es el libro de repaso. Ya, entonces, aparte de eso, tenían otro libro. Teníamos otro libro que no lo completamos. A eso se refieren, al libro antiguo, que todavía no lo completamos. Ya, a ver, déjame aperturar. Acá tengo un PDF que es de un libro. Vamos a ver. A ver, permíteme, por favor, que es el primer libro, creo, ¿no? El antiguo que ustedes me dicen. A ver, acá lo tengo. A ver, déjame ver si es eso, ¿ya? A ver. A ver, vamos a ver, ¿ya? Acá estoy aperturando el libro. O sea, tiene que ser ese. Si no es, tenemos un problema. A ver, no, muchachos, no creo que lo tenga. No creo que lo tenga. A ver, la última. A ver.
A ver, la pregunta 7 comienza con un cuadro para relacionar. No. La pregunta 7. A ver. Dice, las sustancias que presentan puente de hidrógeno, así comienza, las sustancias que presentan puente de hidrógeno. Sí, profe. La sí está. 7, la 7, la 7. La pregunta 7 dice, marque la sustancia que tenga puente de hidrógeno. ¿Así comienza? ¿Me están diciendo que sí? Perfecto, ahora sí, ya está. Ya lo encontré. Chévere. Vamos a avanzar ahora sí de una vez, ¿ya? Muy bien. La pregunta 7, muchachos, nos dice lo siguiente. La pregunta 7 nos dice las sustancias que presentan puente de hidrógeno entre sí. Y nos dan estas sustancias. A ver, nos dan la alternativa A, se encuentra esta sustancia, el cianuro de nitrógeno. En la alternativa B se encuentra la siguiente sustancia, el CH3-cloro. En la alternativa C se encuentra el alcohol. El alcohol. En la alternativa D se encuentra el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno. Y en la alternativa E se encuentra el aldehído. El aldehído. Muy bien, muy bien. Entonces, nos piden aquella sustancia que tenga puente de hidrógeno. Que entre sí la sustancia tenga puente de hidrógeno. Muy bien. Entonces, en la mañana, el profesor les ha explicado qué moléculas presentan puente de hidrógeno. En la mañana, el profesor les ha explicado con mucha paciencia qué sustancias tienen puente de qué? Puente de hidrógeno. Y obviamente les ha dicho que un puente de hidrógeno es aquella sustancia que tiene moléculas polares. Aquella sustancia que tiene moléculas polares. Y conmigo aprendieron que son moléculas polares. Las moléculas polares son moléculas que tienen la resultante diferente de cero, una distribución asimétrica de los momentos bipolares, una distribución asimétrica de los momentos bipolares y tienen dipolos instantáneos y permanentes, ¿no? Entonces tú dices acá, esta molécula cumple, porque esta molécula es polar. Esta molécula también cumple, porque esta molécula también es polar. Esta molécula también cumple, porque también es polar. Esta molécula también cumple, porque también es polar. ¿Y qué crees? Esta molécula también cumple, porque también es polar. También es polar, ¿sí? Ahora, cuando las moléculas van a tener puente de hidrógeno, es importante que dentro de la molécula existan estos enlaces. Oxígeno unido al hidrógeno, nitrógeno unido al hidrógeno y flúor unido al hidrógeno. Entonces vamos a ver. Acá hay enlaces donde el nitrógeno se une al hidrógeno, no, no se une, entonces descartado. Esta no puede ser. No tiene puente. No tiene. Acá hay hidrógeno, pero le falta uno de los tres elementos. Le falta oxígeno, le falta nitrógeno, le falta flúor. Uno de los tres debería haber. No hay ninguno de los tres. Por lo tanto, tampoco no tiene, no experimenta fuerzas puente de hidrógeno entre sí. Muy bien. Acá, mira, tampoco. No tiene. Tiene el hidrógeno, pero le falta el nitrógeno, le falta el oxígeno, le falta el flúor. ¿Sí? Muy bien. Y nos quedan estas dos. ¿No? Nos quedan estas dos. ¿Sí? Muy bien. Nos quedan estas dos. Entonces tenemos acá lo siguiente. Tenemos acá el carbono que presenta enlaces OH, mira, hidrógeno, hidrógeno, y mira, ¿ves? Sí. Acá tenemos el carbono que presenta dos enlaces con hidrógeno y un enlace doble con oxígeno, ¿no? Entonces, acá está el enlace que yo quiero para que exista puente de hidrógeno entre sí.
Por lo tanto, nuestra alternativa será la letra, ¿qué cosa? La letra C. Y la pregunta 7 será la alternativa C. Vamos a ver la pregunta número 8, ¿ya? Vamos a ver la pregunta número 8. Ya resolvimos la pregunta número 7. Vamos a resolver la pregunta número 8. A ver, ¿qué nos dice? La pregunta 8 dice, es una característica de las fuerzas intermoleculares. Muy bien, vamos a anotar acá una característica de las fuerzas, ¿qué cosa? Intermoleculares, ¿ya? A ver. ¿Qué es lo que le caracteriza a una fuerza intermolecular? Profesor, ¿Qué es lo que le caracteriza a una fuerza intermolecular? Dime. ¿podría por favor hacer un resumen de las fuerzas? ¿Usted también? Ya está bien, está bien. ¿Podría, por favor, para entenderlo No hay mejor? problema, no hay problema. A ver, un resumen de las fuerzas intermoleculares. A ver, ¿cómo hacemos un resumen? Vamos a poner acá. ¿Ya? A ver. Las fuerzas intermoleculares, ¿de los tipos o del concepto? A ver, de los que yo le expliqué, ¿ya? De los que yo le expliqué les hago un resumen. A ver, primero, una fuerza intermolecular es una fuerza de atracción. ¿Ya? Un resumen, es una fuerza de atracción. Segundo, es débil, es muy débil, muy débil, muy débil. Tercero, es una fuerza eléctrica o electrostática, pero es muy débil. Eléctrica o electrostática, pero muy débil. ¿Ya? Otra característica es que será entre moléculas nada más. Pueden ser moléculas polares, moléculas apolares, entre moléculas nada más. Y una última característica es que a muy corta distancia, las moléculas tienen que estar a corta distancia. Entonces, ese es un resumen de lo que es para ustedes una fuerza intermolecular. Cuando ustedes digan, ¿qué es una fuerza intermolecular? Es una fuerza de atracción débil de naturaleza eléctrica electrostática entre moléculas a muy corta distancia. Listo. ¿Qué más yo les expliqué? Yo les expliqué cuál es la importancia de las fuerzas intermoleculares. ¿Cuál es lo importante de una fuerza intermolecular? Y la importancia de una fuerza intermolecular eran tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cosas? Vamos a verlo. Vamos a verlo ahorita, ¿ya? ¿Cuáles eran esas tres cosas que son importantes y que no se nos pueden olvidar o no se nos puede olvidar en las fuerzas intermoleculares? ¿Cuáles son esas tres cosas? Ahorita lo vamos a ver. ¿Ya? La primera explica el origen del estado sólido y líquido. Explica el origen del estado sólido y el estado líquido. ¿Sí? Explica el origen del estado sólido y del estado líquido, obviamente, de las sustancias que están formadas por moléculas. Segundo, explica la variación de las propiedades físicas del estado sólido, y del estado, ¿qué cosa? Líquido. Ahí está, del estado sólido y del estado líquido. Y por último, no se vayan a olvidar, estas fuerzas de atracción o de cohesión, como tú quieras llamarlo, son de menor intensidad, ¿ya? Vamos a llamarle fuerzas así, intermoleculares mejor, así, intermoleculares, son de menor intensidad que las fuerzas producidas en los enlaces químicos, ¿ya?
Y creo que les dije acá, si no les dicen enlaces químicos, les llaman fuerzas intramolecular. Si no les llaman enlace intramolecular. O interatómico, ¿no? Y les dije acá, por ejemplo, la energía para romper una fuerza intermolecular se encuentra entre 4 a 9 kilojoule por mol. Y la energía para romper un enlace interatómico es de 40 y fácilmente pasa los 1000 kilojoules por cada mol. Fácilmente pasa los 1000 kilojoules por cada mol. ¿Ves? Esto en promedio es de 4 a 9 y esto es de 40 a 1000 kilojoules por cada mol. O sea, es menos intenso, vamos a ponerlo así, es menos intenso, estamos de acuerdo, las fuerzas intermoleculares que los enlaces químicos, ¿no? Que un enlace covalente, que un enlace iónico, que un enlace metálico. Entonces, eso es para nosotros una fuerza intermolecular. Con ese resumen podemos resolver la pregunta número 8. Yo creo que sí podemos resolver la pregunta número 8 con ese resumen. A ver, vamos a ver. A ver, la primera pregunta nos dice, ¿son más intensas que las fuerzas entre átomos? Muchachos, ¿estas fuerzas son más intensas que los enlaces entre átomos? No, no son intensas. No es la alternativa. Vamos a la alternativa B. A ver qué dice. Alternativa B nos dice, actúan debido a la bipolaridad que se presenta entre las moléculas, dice. Obviamente, o sea, las moléculas tienen que tener cargas polares y según la naturaleza de sus cargas polares, es decir, me refiero, si la bipolaridad es permanente, si la bipolaridad es instantánea, nosotros vamos a diferenciar el tipo de fuerza intermolecular que se genera entre ellas. ¿Qué dice la tercera? Involucra la ruptura y la formación de enlaces químicos. Muchachos, las fuerzas intermoleculares no afectan a los enlaces químicos, no afectan a los enlaces químicos para nada, no está mencionando para nada a los enlaces químicos que lo afecta de alguna manera, no. ¿Por qué no lo afecta? Si tú te preguntas, porque el enlace intermolecular es un enlace débil, muy débil, y para modificar un enlace químico necesito más energía, ¿no? ¿Qué más? Explican el comportamiento químico de la sustancia. No explican el comportamiento químico, explican el comportamiento físico de una sustancia, porque explican las propiedades físicas, como punto de ebullición, punto de fusión, viscosidad, ¿no? Dureza, volatilidad, tensión superficial, propiedades físicas, nada de químicas. Siguiente. ¿Puede ser iónico y covalente metálico? Claro que no. Iónico covalente metálico son los tipos de enlace químico, no son estos tipos de acá. Por lo tanto, en la pregunta 8, la alternativa es la letra, ¿qué cosa, por favor? La letra B. ¿Ya ves? Con ese resumen, sobrado podemos resolver la pregunta número 8. ¿Ya? Ya tenemos hasta ahí 2 preguntas. Vamos a tomarle una captura. A ver. Listo, vamos a ver ahora la pregunta número 9. A ver, la pregunta número 9. Ahí está, la pregunta número 9. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 9? Muy bien, la pregunta 9 nos dice lo siguiente.
Es una característica de los líquidos. Explica por qué las gotas de los líquidos tienen forma esférica, debido a que esta forma es la forma geométrica con mayor superficie para un volumen dado. Se reduce el área superficial y permite que se forme una piel sobre la molécula de la superficie, ¿no? Se refiere a qué propiedad, dice así, a qué propiedad, ¿no? Entonces nos dice, ¿qué propiedad, no? Nos dice acá nos dice bien claro, ¿qué propiedad está relacionada con la forma de las moléculas? A ver, ¿qué propiedad está relacionada con la forma de las moléculas, ¿no? Usted sabe muy bien que cuando se dispone o se derrama, ¿no?, una pequeña cantidad de líquido sobre una superficie, ¿no?, hay líquidos donde esta pequeña cantidad trata de ocupar un pequeño espacio, el más pequeño espacio, con respecto a la superficie, y forman una gota llamada, ¿qué cosa? Esférica, ¿no? Pero hay otros líquidos en donde al derramar esa misma cantidad o ese mínimo contenido de líquido, forman una gota llamada laminar. Y esta gota laminar como que ocupa, ¿qué cosa? Más espacio. Como que también hay otros líquidos que generan una gota así, de esta forma, ¿no? Generan una gota de esta forma, ¿no? Media ovoide, por decir. Ahí está, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Qué líquido genera este tipo de gota? El mercurio. ¿Qué líquido genera este tipo de gota acá? Por ejemplo, la miel, por ejemplo. ¿Qué tipo de gota genera esto de acá? Obviamente el agua, por ejemplo, ¿no? Entonces te están preguntando, ¿qué propiedad se relaciona, ¿no? Se relaciona con esa forma de las gotas? ¿Qué propiedad tiene esa capacidad que al tocar una superficie, estamos de acuerdo, esta genere una figura de tal manera que tenga que ocupar el menor espacio posible con la superficie, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿por qué es esférica? ¿Por qué en este líquido es esférica? ¿Por qué en la miel es medio ovoide? ¿Por qué en el agua es tal? ¿Por qué ese es el menor espacio que pueden ocupar? ¿Por qué se está reduciendo el espacio para que tenga el menor contacto? Muchachos, para reducir ese espacio, significa que esta superficie se está atrayendo mutuamente, encerrando mutuamente. Y a eso se le llama tensión, ¿qué cosa? Tensión superficial. La tensión superficial de los líquidos, muchachos, es la que explica la forma de algunas gotas. Algunas gotas van a ser esféricas, otras gotas van a ser medio ovoides y la otra será laminar. Eso se le llama tensión superficial, porque la tensión es justamente la energía o el esfuerzo para estirar un área. En cambio acá, como no le estoy aplicando ninguna fuerza, ninguna energía, ellas están reduciendo el espacio lo máximo posible. Mientras mayor sean sus fuerzas intermoleculares, ¿estamos de acuerdo? Entonces va a presentar el menor espacio posible como una esfera. Mientras menor sean fuerzas intermoleculares, va a ocupar más espacio, va a tener más contacto con la superficie, ¿no? Entonces, a esto se le llama la propiedad de tensión superficial, ¿ya? Entonces, acá la alternativa tiene que ser la letra D. ¿Ya? La letra D. Pregunta 10. Pregunta 10. ¿Qué nos dice la pregunta 10? La pregunta 10 nos dice lo siguiente. 3 variables que determinan un gas. ¿Cuáles son las 3 variables que me permiten estudiar el comportamiento de un gas? ¿No? Dicen así. ¿Cuáles son las 3 variables que te permiten estudiar el comportamiento de un gas? ¿Cuáles son las 3 variables que te permiten estudiar el comportamiento de un gas? ¿Cuáles son? Presión, volumen y temperatura. A ver, jóvenes, para estudiar el comportamiento de un gas se necesita una variable
que se denomina presión. ¿Por qué es importante tomar en cuenta la presión? Es importante tomar en cuenta la presión, muchachos, porque nos va a ayudar a determinar la colisión que tienen las partículas con la pared del recipiente. Eso es la presión. Otra variable que tenemos que tomar en cuenta para el comportamiento de un gas es aquella que se genera entre las colisiones de las partículas de un gas. Y a esa variable nosotros le llamamos temperatura. 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 Y la otra variable, y la última variable que me permite estudiar el comportamiento de un gas, es la variable que determina el espacio que ocupa el gas. Y la variable que determina el espacio que ocupa un gas se llama, ¿qué cosa? Volumen, ¿no? Y ahí tenemos las tres variables del estado gaseoso. Creo que tú ya las conoces, estas tres variables, ya las has escuchado, ¿no? Ahí está. Perfecto. ¿Cuál sería la alternativa? A ver, vamos a ver. Obviamente sería la alternativa C, ¿no? Está en la alternativa C nuestra respuesta. Ahí está. Ya está. Vamos a tomar una captura para seguir avanzando, ¿ya? Muy bien, muy bien. A ver, dice, profe, si una sustancia tiene mayor tensión superficial, entonces posee fuerzas intermoleculares fuertes. Fuertes no diría, o sea, sus fuerzas intermoleculares son intensas, más intensas que las demás. Obvio, eso sí. Cuando tiene mayor tensión, fuerzas intermoleculares más intensas, ¿no? Acá lo puedes notar. Acá hay fuerzas intermoleculares más intensas y acá hay menos intensidad, ¿no? Porque acá hay más tensión. ¿Por qué acá hay más tensión? Porque está ocupando el menor espacio, el menor espacio. ¿Por qué acá hay menos tensión? Porque está ocupando más espacio, ¿no? Algo así por decirlo. ¿Ya? Muy bien, vamos a ver dos ejercicios más. Sería la pregunta número 11 y la pregunta número 12. Muy bien, vamos a ver. Muy bien, la pregunta número 11 entonces nos dice lo siguiente. Dentro del estado sólido, cumple con presentar fuerzas atractivas de tipo de enlace metálico. O sea, ¿en qué estado sólido hay enlace metálico? ¿No? Entonces hay que recordarnos. El enlace metálico, ¿en qué tipo de elementos ocurría nada más? ¿En metales o en aleaciones de metales? En metales o en aleaciones de metales. Entonces debo escoger la alternativa que solamente está hecha de metales o me den como ejemplo una aleación. Vamos a ver. Tenemos la letra A, que es el diamante. Pero cuando nosotros analizamos dentro del diamante, no vemos que tiene metal, vemos que tiene carbono. Es sólido, pero está hecho de carbono. No es. Segundo, tenemos el cuarzo. Y el cuarzo, dentro de su estructura, tiene óxido de silicio. Y tanto el silicio como el oxígeno son no metales. No puede ser el cuarzo. No puede ser. Siguiente. El cloruro de sodio.
El cloruro de sodio. El cloruro de sodio tiene iones. Ahí está. Tiene iones, tiene cationes y aniones. ¿No? Tiene iones. ¿Ya? Siguiente. El cobre. El cobre sí está hecho de metales, pues es un metal del grupo B. ¿No? Ahí está. Y ya tenemos la respuesta, ¿no? La alternativa es la letra B. Muy bien. Siguiente. Pregunta número 12. Las piedras de cuarzo, ¿a qué corresponden? Las piedras de cuarzo, ¿a qué corresponden? A ver. Tenemos acá una piedra, una roca de cuarzo. Roca o piedra de cuarzo. Ahí está. Que tiene como fórmula el óxido de silicio. Cuando ustedes ven de cerca, jóvenes, cuando ustedes ven de cerca una piedra de cuarzo, ¿estamos de acuerdo? Lo que están observando es un sólido covalente. ¿Qué quiere decir covalente, muchachos? Covalente quiere decir que si este átomo es el silicio, este átomo es el silicio, ese silicio comparte electrones, ahí está, comparte electrones con un átomo de oxígeno. Sí, sí, con un átomo de oxígeno. Vamos a ponerle con este color. Ahí está. Con un átomo de oxígeno. Y comparte electrones con este otro átomo de oxígeno. ¿No? También comparte electrones con este otro átomo de oxígeno. ¿Así? ¿Así? ¿Sí? Y otra vez, este silicio, ahí está, por acá está la estructura. El silicio, otra vez, comienza a compartir, vamos a ponerlo así, solo uno nada más, sí. Sí. Ahí está, con otro átomo de oxígeno, ahí está. ¿No? Ahí está, ¿no? Y acá, con un átomo de silicio. Y acá, con un átomo de oxígeno. Ahí está. ¿Sí? Ahí está. ¿No? Generando así una estructura cristalina. Pero son solamente entre estos átomos enlace covalente. Enlace covalente. Ahí vamos a poner así. Enlace covalente. Solo forman enlaces. Son cristales formados por enlace covalente. Acá no hay fuerzas intermoleculares. Ahí solamente hay enlaces covalentes. Los átomos se están uniendo por enlaces covalentes. Por esa razón, nosotros le vamos a llamar así. Es un sólido covalente nada más. Sí, covalente. Así de simple, un sólido covalente. Ya que el sólido se está generando por átomos y esos átomos se están compartiendo pares de ¿qué? De electrones. Así de esa manera. ¿Ya? Muy bien. Entonces, a eso eso nosotros le llamamos cuarzo o roca de cuarzo. Entonces, ahí nuestra alternativa tendría que ser la letra C. La letra C. ¿Ya? No es una molécula, sino es un cristal covalente. La letra C. ¿Ya? Profesor, ¿y cuál sería un cristal covalente molecular? El agua. El agua sería un cristal covalente molecular. El agua. El hielo seco. El hielo seco sería un cristal covalente molecular. Pero el cuarzo no. El cuarzo es un cristal covalente nada más. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces, hasta ahí ya tenemos dos preguntas. Vamos a tomarle una captura para seguir Profesor, avanzando. ¿Ya? disculpe, Dime. ¿se Dime. hizo toda la teoría del tema? Bueno, pregunto, ¿hicieron hasta John Dipolo en la mañana? Sí, hicimos, profesor, Sí. pero creo que nos gustaría a todos escuchar que usted también lo explique, la clasificación. No, no hay más, muchachos. No, no hay más teoría. O sea, la teoría que viene es explicar fuerzas intermoleculares y solamente es
ver qué fuerzas hay ahí, ¿no? Tal vez no, si no entienden esto de acá, es lo que pasa es que esta pregunta 12 es del libro de la CEPRE de la Agraria. Y en el libro de la CEPRE de la Agraria, ¿estamos de acuerdo? Hablan de los tipos de sólidos, ¿no? Tal vez eso sí les puedo ayudar acá, porque tal vez no me entienden estas dos preguntas, ¿no? A ver, cuando ustedes quieren estudiar un sólido, ¿ya? Cuando ustedes quieren estudiar un sólido, tienen que saber que las partículas que se ordenan o que conforman un sólido, ¿ya? Las partículas que conforman un sólido, si esas partículas están ordenadas tridimensionalmente, se llama cristal. Pero si las partículas que tienen posición fija no están ordenadas, se llama amorfo. Entonces, hay dos tipos de sólido, un sólido cristalino y un sólido amorfo. Los sólidos cristalinos están ordenados, los sólidos amorfos no están ordenados. Recuerda, las partículas de un sólido no se mueven, ¿ah? Así que no quiero que te confundas. O sea, es como si tú le tomas una foto a las partículas de un sólido y en ese momento que le tomas foto están ordenadas tridimensionalmente. Ah, ese es un cristal. Le tomas una foto a un sólido, ves sus partículas y están desordenadas en ese momento. Entonces es amorfo porque están desordenadas, pero están en estado sólido, no se mueven. ¿Ok? Muy bien, ahora, dentro de estos cristales, muchachos, hay 4 tipos de enlaces que forman estos cristales. O sea, un cristal se puede formar por fuerzas intermoleculares. Un cristal se puede formar, ¿estamos de acuerdo?, por enlace covalente. Un cristal se puede formar por enlace iónico y un cristal se puede formar por un enlace metálico. ¿Ah? ¿Sí? Muy bien. Entonces, los cristales entonces son de 4 tipos, ¿no? ¿De qué depende esos tipos? De qué enlace los formen, ¿no? Entonces, el enlace metálico, chicos, el enlace metálico son todas las sustancias que están hechas de metal o las aleaciones. Acá tú vas a poner las aleaciones y las sustancias que están hechas por un metal puro. Acá pondrías el oro puro, la plata pura, el plomo puro, el cobre puro, la aleación de cobre y estaño que se llama bronce, la aleación de cobre y zinc que se llama latón, la aleación de hierro y carbono que es el acero, ahí entra ahí. ¿Se entendió o no? Que estén hechos de metales o aleación de metales. ¿Está bien? ¿Hasta ahí está bien o no? Ahora, ¿en dónde yo voy a colocar los sólidos moleculares? ¿En dónde voy a colocar los cristales moleculares? Aquellas sustancias que tengan moléculas, muchachos, ¿sí? Son sustancias que están hechas de moléculas y que por fuerzas intermoleculares formen un sólido, pero son moléculas. Es decir, el cristal está ocupado por moléculas, una molécula acá, otra molécula, otra molécula, otra molécula, ordenado cristalinamente, pero son moléculas, y entre las moléculas hay fuerzas intermoleculares. Para identificar un sólido cristalino de tipo molecular es muy fácil. Los sólidos cristalinos de tipo molecular se subliman rápidamente, se volatilizan rápidamente. Dime sólidos que se volatilizan rápidamente, que rápido forman vapor. A ver, dime un sólido que rápido forme vapor. Que de su sólido, profesor, forme vapor rápidamente, o sea, que no pase a líquido, sino que forme vapor rápidamente. Sí, dime un sólido que forme vapor rápidamente. No, el carbón, no, estás mal. ¿El alcanfor? El alcanfor, sí. El alcanfor. ¿Han escuchado del alcanfor, muchachos? El alcanfor era una pomada antigua que nos frotaban en el pecho. ¿Para qué? Para aliviar o para, ¿cómo se dice? Liberar. ¿Al liberar qué cosa? Las vías respiratorias. ¿Te acuerdas cuando tu mamita te frotaba? ¿Te frotaba? ¿Te frotaba? ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando te frotaba? ¿Sí? ¿Te acuerdas, no? ¿Qué? ¿Nunca les han frotado con Vivaporú? ¿Nunca les han frotado con Vivaporú? El Vivaporú es como el alcanfor, así parecido es. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No te metían Vivaporú en la nariz así? En la nariz, en la garganta, ¿no te abrigaban bien con tu chalina, todo? La naftalina también, ahí está, la naftalina también. ¿Alguna vez cuando han ido así al mercado de su casa, al informal, no a Metro,
no a Totu, sino al mercado informal, por ejemplo, ¿no? Al mercado grande de Independencia, el mercado de Guandoy, por ejemplo, el mercado, ¿cómo se llama este mercado que queda por Carlos Izaguirre? ¿Cómo se llama ese mercado? A ver, los que vienen por ahí. El mercado que queda por Carlos Izaguirre, pasando Wong, creo que se llama. Nadie vive por ahí entonces. Ya, el mercado Unicachi, ya está. El mercado Unicachi de Puente Piedra. Eso queda en Los Olivos, ¿no? En pro. El mercado de Gamarra, ahí está. El Consal de Gamarra, ahí está. ¿Dónde queda el Huamantanga? En pro. El Huamantanga queda en pro, ¿no? El Unicachi queda, no. Ya, el Huamantanga queda en Caquetá, creo. En Caquetá. ¿Estamos de acuerdo? Ya. El mercado de Caquetá, ahí está. ¿Quién vive por el mercado de Caquetá? El Unicachi ya en pro, ya está. Ya está. Otro mercado conocido. Ya. Los mercados informales, ya sabes. Ya, los mercados informales. ¿No? Ahí había, justamente son los puestos que venden hierbas. Los que venden hierbas, azufre, velas aromáticas para el amarre. Ahí está, las que venden para el amarre. Sí, tú, amiga, tú, la que iba ahí y compraba esa para el amarre. Sí, ese. Ese, tú que comprabas para el amarre. Ahí vendían unas bolsitas, con bolitas blancas, que tienen un olor muy fuerte, muy fuerte. La parada también, ahí está. Esas bolitas blancas que decía para el saco, decía, para meterlo en el bolsillo del saco, ahí está. ¿No? ¿Se acuerdan o no? Ya, esa es la naftalina. Eso es la naftalina. La naftalina no se vuelve líquido. La naftalina se sublima rápidamente. ¿Por qué? Porque es un sólido cristalino de tipo molecular. Los sólidos cristalinos de tipo moleculares se subliman rápidamente. Por ahí también me escribieron el hielo seco, que está muy bien. El hielo seco también es un sólido molecular de tipo covalente, porque el hielo seco se sublima rápidamente. ¿Estamos de acuerdo? El hielo, el agua sólida, también es un sólido de tipo molecular, porque cuando ustedes tienen un bloque de hielo en un fondo oscuro, ¿sí? Han puesto un bloque de hielo en un fondo oscuro, ¿qué comienza a salir de la superficie? Vapor, ¿sí o no? Sale vapor de la superficie sólida, ¿sí o no? Sale vapor, porque se está sublimando también. Cuando la parte que está debajo se está fundiendo, ¿no? Pero sale vapor, ¿sí? Entonces ahí tenemos, mira, varios ejemplos, ¿ah? Por ahí me has dicho la naftalina. También, ¿quién me has dicho? Me has dicho el alcanfor. También, ¿qué me has dicho? El CO2. También, ¿qué me has dicho? ¿Qué me has dicho? ¿Qué más has dicho? Ya, varias más. ¿Han visto esos antiguas, ¿cómo se llama? Ambientadores de baño. ¿Se acuerdan esos antiguos ambientadores de baño? Que era como una media luna, venían en bolsita con un alambre, lo ponían ahí. Ya, eso también, claro, sólido que se sublima. Claro, esos tiempos, ajá. Era pino, pero ahí olía a pino, ¿sí o no? A pino olía, ¿sí o no? O a pino o a menta. A pino creo que venía más el aroma, ¿no? Claro. El betún. Cuando ustedes abren el betún, ¿no sienten rápidamente ese aroma? ¿Sí o no? Claro, ya ves, se está volatilizando, ¿ok? Muy bien. En cambio, los sólidos covalentes no se volatilizan. No se volatilizan. No se van a volatilizar los sólidos covalentes. Están hechos de no metales, pero no se volatilizan. El diamante. Si tú tuvieras acá en la mano un diamante, ¿se va a volatilizar? ¿Se va a formar vapor? No, muchachos, no se va a formar vapor porque los sólidos covalentes no se volatilizan. El diamante es uno de ellos. El diamante no se volatiliza. El diamante no va a desaparecer de tu mano. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿No? Entonces, el diamante es un sólido covalente. No está hecho por moléculas. Está hecho por átomos de carbono compartiendo pares de electrones. Acá también está el cuarzo. Ahí está el cuarzo. También es un sólido covalente, hecho por átomos no metálicos que comparten pares de electrones. Acá también está el fósforo rojo, el fósforo blanco, acá está. Es un sólido covalente. Acá también está el azufre rómbico y el azufre monoclínico. O sea, el S4, el S8 son sólidos. Acá está. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo o no? ¿Sí?
Muy bien. ¿Qué más? Y el enlace iónico, pues los cristales iónicos son las sales. Las sales son las más comunes acá. Acá está el cloruro de sodio, el cloruro de potasio, el sulfato de sodio, el sulfato de calcio, ¿no? Ahí está, en los sólidos iónicos, los que tienen enlace iónico. ¿Se entendió? Ahora, profesor, ¿cómo reconozco un sólido amorfo? Chicos, un sólido amorfo se ablanda cuando se calientan, se ablanda. ¿Qué significa? Mira, a ver. No, pues no tiene, claro, no tiene forma fija y además lo vas a notar porque se ablanda, señorita Valeria. A ver, señorita Valeria, pongamos en una sartén caliente un bloque de hielo y un bloque de plástico, ¿no? Un bloque de hielo, ya ternopor, ya está, ternopor y hielo. En la sartén a la misma temperatura, la misma cantidad de termopor y hielo. ¿Qué le pasa al hielo al entrar en contacto con el calor? ¿Se ablanda o de frente se vuelve líquido? ¿Se ablanda o se vuelve líquido? Se vuelve líquido al toque, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa con el termopor cuando lo calientas? ¿Se vuelve líquido o se ablanda primero? Se ablanda, se va haciendo chicle, y de ahí se vuelve líquido. ¿Me dejo entender o no? Se va ablandando, se va volviendo medio viscoso, ¿no? La apatita, muchachos, que yo sepa, la apatita es un compuesto iónico, creo. ¿Cuál es la fórmula de la apatita? A ver. La apatita es un compuesto iónico, creo. A ver, déjame ver. La apatita es un compuesto iónico, muchachos. Es el fosfato de calcio. Así que la apatita es un sólido iónico, no es covalente, no es. Es un compuesto iónico. ¿Sí? Entonces ahí está solucionado la apatita. ¿Ya? Ok, perfecto. Claro, los glóbulos blancos. Ya, muy bien. Entonces se entendió. Por eso te estoy diciendo. ¿Cómo se llama? Acá era el cuerpo que tiene estado sólido, ¿no? La pregunta 12 era así, ¿sí o no? En la pregunta 12 nos decía, ¿no? Que tiene enlace metálico, obviamente es el cobre, ¿no? Acá era el cobre. Y acá el cuarzo, ¿de qué está hecho? De un sólido covalente. ¿Sí? Muy bien. Entonces vamos a resolver las siguientes, ¿ya? Vamos a ver la 13, a ver. La pregunta 13. Vamos a ver. Pregunta 13. Pregunta 14. A ver. La pregunta 13. Los plásticos son un tipo de material moderno clasificado como... Ah, ya. A ver. Un plástico, muchachos, un plástico, desde el punto de vista orgánico, son macromoléculas. Los plásticos son macromoléculas, muchachos. ¿Ya? Vamos a poner acá. Los plásticos, muchachos, son macromoléculas. ¿Ya? Ahí está. ¿Ya? Ahí está. Los plásticos, estimados alumnos,
Son macromoléculas, chicos. Los plásticos son macromoléculas, ¿ok? Muy bien. ¿Qué significa macromoléculas? Profe, ¿qué significa macromoléculas? Que su masa molar es muy alta. Su masa molar es muy alta. Es demasiado alta. Y también se le conoce como polímeros. También se le conoce como polímeros. ¿Ya? Y los polímeros son uniones de enlace covalente de monómeros. Monómeros. Ahí está. Acá se va a unir monómeros. Ahí está. Monómeros. Ahí está. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando los monómeros se unen por enlace covalente, forman los polímeros. Y un tipo de polímeros son los plásticos. ¿Ya? A ver, ejemplos. Mira acá. Ejemplos. Mira. ¿Tú conoces cuál es el eteno o no? Dime la fórmula del eteno. Dime la fórmula del eteno. ¿Cuál es la fórmula del eteno? C2H4. Muy bien. Es el C2H4. Mira. C. Así. Mira, así, ¿ah? C2H4. Así. Acá. C2H4. Tú mismo lo has dicho. Mira, otra vez. C2H4. ¿Ya? Ella misma lo ha dicho. C2H4. Mira, acá tenemos otro eteno. Acá tenemos otro eteno. Mira. Acá tenemos otro eteno. El último, ¿ya? El último. Ahí está. El último. ¿Ya? El último. Listo, ya está el último. Muy bien. ¿Y cómo se unen esos etenos? Ah, fácil. Mira cómo se unen. Se rompen acá los enlaces así. Y se forman. Enlace. Se rompe. Enlace. Se rompe. Enlace. Y mira, ve, se unieron los etenos. Se unieron los etenos y le llamas poli. Poli. Y le agregas el eteno. Ahí está. ¿Cómo se llama el polímero? ¿Cómo se llama el polímero? ¿Poli qué? Polieteno. Polieteno. Polieteno sería, ¿ya ves? ¿Sí o no? A ver, otro, mira, tenemos acá. ¿Cómo se llama este compuesto? A ver, muchachos, ¿cómo se llama este compuesto? Bien, fíjate. A ver, ¿cómo se llama? ¿Ya? ¿Ya sabes cómo se llama? No, no saben. No, es normal que no sepan. Es normal, no se preocupen si no lo saben. Esta es nomenclatura orgánica, no se preocupen. ¿Ya? A este monómero le llamamos estireno. A ese monómero, ¿sabes cómo le llamamos? Estireno. Estireno le llamamos. Quiero que lo unas. Ya sé, profesor, cómo lo voy a unir. Ya sé. Rompo, sí. Rompo y lo uno. Rompo y lo uno. Y le agrego el poli. ¿Cómo se llama ese polímero? ¿Poli qué? Oye, ¿cómo se llama la unión del poli y el estireno? Conjúgalo. Conjuga el poli con el estireno. Poliestireno. Oye, ¿esa palabra no te es familiar? Tú que recién acabas el colegio, tú que recién has acabado el colegio, tu quinto de secundaria, que ibas, bueno, estoy hablando de un colegio estatal, ¿no? No de un particular. Tú, que vienes de la gran unidad, mixto, quinto Z, los olvidados de Dios, el quinto Z, el que no tenía futuro, ahí está. Tú con tu salón quinto Z, que no se fueron de promoción y se tiraron la pera y esa era su promoción, el quinto Z. Tú que ibas con tu camisita o con tu blusa y alguna vez siquiera te has dado cuenta de la etiqueta, te apuesto que la etiqueta decía esa palabra, tal vez no en español, tal vez en inglés, poliéster, así decía, ¿sí o no? Poliéster al 30%, poliéster al 40%,
poliéster al 50%. ¿Estamos de acuerdo o no? Mientras más porcentaje de poliéster tenga, significa que esa blusa, esa camisa, estimado alumno, es plástico. O sea, te has vestido con un plástico, en otras palabras. Te has vestido con un plástico. No, no hay poliéster al 100%, ¿eh? Lo duro. No hay poliéster al 100%, no hay. No he visto poliéster al 100%. Profe, Dime. Dime. hay un tipo de creo que es especial para los colegios, creo que es por carbonato, que es anti rayos ultravioleta, algo así. Sí, sí he escuchado No, también. pero También, ¿sabes? Otra tela que es plástico, ¿ya? ¿Sabes cómo se llama esta tela? A ver. Salía de moda antes. En mi tiempo estaba de moda. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta tela? Media tela de peluche, creo que es. Una tela tipo de peluche, que es bien suavecita. ¿Cómo se llama esta tela? Polar. La tela polar. Ahí está. La tela polar. ¿Se acuerdan de la tela polar o no? Ya, la tela polar es plástico, ¿no? Es plástico. Derivado del petróleo. Es la tela polar. ¿Te acuerdas tu chompita polar, todo? ¿No? Y encima lo compras a 40 soles, a 50 soles, la tela polar, ¿no? Encima tu ropita lo compras sabiendo que es un derivado del petróleo. Es completamente artificial, ¿no? Y le digo a los jóvenes le digo esto, muchachos, cuando tú te quieras vestir con una camisa de vestir, una buena camisa de vestir, no te fijes en la marca, fíjate en la etiqueta, no en la marca. En la marca no, en la etiqueta. No que diga John Holden, no, eso no, mira la etiqueta. Mientras menos porcentaje de poliéster tenga, significa que tiene más algodón. ¿Estamos de acuerdo? No, la marca no, muchachos, marca no. Mira la etiqueta, ¿estamos de acuerdo o no? Y el modelo, o sea, modelo y etiqueta. Modelo y la etiqueta, el porcentaje de poliéster. ¿Estamos de acuerdo o no? Porque te pueden vender uno que tenga 40, 50% de poliéster. Vas a pagar 300 soles si tiene más plástico que algodón. Sería el colmo, pues que caigas así, que aprendiendo química caigas de esa manera es el colmo, pues, ¿no? A no ser que ya lo compres por pura vanidad, pues, ¿no? Ah, no, es que me gusta el modelo. Ya, esa es otra cosa, pues, ¿no? Que por vanidad lo compres es otra cosa, ¿no? Ok. Ya no me engañarán. Muy bien, Alessandra. Es que para eso nos sirve la clase, pues, ¿no? Por eso, todo cuando aprendemos algo, para eso nos sirve, ¿no? Hasta cuando veamos, por ejemplo, química orgánica, vamos a aprender a diferenciar cuándo es un pescado fresco y cuándo un pescado ya está pasándose, ya, ¿no? Y creo que sí lo han escuchado, lo han oído hablar de sus padres, ¿no? Cómo comprar pescado fresco y el pescado que se está pasando, cómo diferenciar, ¿no? Y creo que te han dicho, el pescado fresco no huele a pescado, no emana ese olor característico a pescado, no debe emanar. Las agallas tienen que tener un color oscuro, no debe botar agua, ¿no? ¿Por qué? A mí, claro, obviamente cuando no sabía me engañaron, pues. ¿Por qué? Porque el pescado tiene muchas proteínas de bases nitrogenadas, entonces al descomponerse se descompone más rápido, se volatiliza más rápido, se nota el olor. Cuando un pescado huele fuerte es que este pescado ya se está malogrando, digamos. O sea, no lo vayas a comprar, ¿no? En otras palabras, ¿no? ¿Sí? Muy bien. Entonces, eso es. Ya resolvimos. Fresco no huele a pescado? Claro, un pescado fresco no tiene que oler a pescado. No debe oler a pescado. No debe. Y bueno, llevas tu guantecito, le abres las agallas. Si vas a comprar pescado entero, pues, ¿no? Ábrele las agallas, pásale el dedito, ¿no? A ver si no se destiñe, no se despinta, es un pescado fresco. Así de frente, nada más. ¿No? Así. Por eso tienen que saber, pues, ¿no? Ahí a los chicos, hey muchachos, ustedes que en algún momento le van a cocinar a la chica que les gusta, por favor, no vayan a comprar pescado malogrado, ¿ya? Vayan a comprar pescado, si no la intoxican a su flaca, le intoxican a la chica que les gusta. ¿Estamos de acuerdo o no? Le da una salmonela bravaza.
Claro, claro. Delivery. ¿Te pasó, Yasmín? Que, o sea, a ver, Yasmín, o sea, te cocinaron y lo hizo mal. ¿A eso te refieres? ¿O que fuiste a comer a algún lugar y te enfermaste? Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Ya, muy bien. Ok, sigamos, sigamos. Tripita con cuero. Claro, pues, ¿no? Yo me acuerdo que una vez a la chica que me gustaba le invité tripita de 2 soles. Tripita de 2 soles. Estaba en el cole, pero no tenía dinero, así que tripita nada más. ¿Serio? Fue tripita. Fue tripita, tripita fue, me acuerdo. La verdad. De ahí ya me acordé de qué hacen la tripita, pues de ahí cuando vi cómo lo hacían, ya me dio un poco de cosita. Pues no sabía cómo se hacía la tripita. Era rico, pero no sabía cómo se hacía. Muy bien, 14. La 14 nos dice lo siguiente. En la industria de los lácteos, no, perdón, en la industria de los artefactos electrónicos se utiliza el término LCD, que se emplea para el caso de pantallas de relojes, calculadoras, ¿no? Televisores y otros. Aquel material moderno estamos acá mencionando. Ya, muchachos, yo te explico. Yo te explico eso de ahí, ¿ya? Yo te explico. Este material se llama cristales líquidos, así se le dice. Cristales líquidos. Profesor, ¿y por qué se le dice cristales líquidos? Ah, no hay problema, es muy fácil, el mismo nombre lo dice. ¿Por qué se le dice cristales líquidos? Porque tienen propiedades de un sólido, y también tienen propiedades de un ¿qué? De un líquido al mismo tiempo, ¿no? Por eso se le llama cristales líquidos. ¿Estamos de acuerdo? Así se le llama. Cristales líquidos. Tienen propiedades de un sólido, de un líquido al mismo tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Y generalmente estos sólidos son anisotrópicos. Profesor, ¿qué son anisotrópicos? Muchachos, anisotrópico significa que las propiedades que tú miras en ese cuerpo, en esa sustancia, en ese material, en todas las direcciones, las propiedades van a ser las mismas. ¿Para qué sirven estos materiales? ¿Para qué se utilizan en la industria? Estos sirven para fabricar, obviamente, pantallas, como dice ahí, las pantallas de reloj, de algunos relojes, pantallas de algunas calculadoras, ¿no? Pantallas de algunos monitores, como las laptops. ¿Estamos de acuerdo? Pantallas planas, ¿ah? Estamos hablando de pantallas planas, ¿ok? Estamos hablando de pantallas planas. ¿Pero por qué, profesor? ¿Por qué estos cristales sirven para pantallas planas? Porque estas pantallas, cuando están expuestas a pequeñas diferencias de potenciales, cambian de color. Estos cristales líquidos cambian de color. Cuando tú le aplicas una pequeña diferencia de potencial, cambian de color. ¿Estamos de acuerdo o no? Entonces, eso permite generar las imágenes, permite generar movimiento, permite generar los dígitos de la calculadora para hacer las operaciones. ¿Se entiende o no? ¿Se entiende hasta ahí? Perfecto. Entonces, ahí la respuesta es, obviamente, la alternativa que dice cristales líquidos, ¿no? La alternativa tiene que ser la letra A, ¿no? Perdón, es la 14, ¿no? La 14 está la alternativa en la letra C, ¿no? A ver. Muy bien, ¿alguna? Para el Rolex, sí. Claro, claro que sí.
También sale la patita broster. Nunca más volvió a salir. Jean-Pierre, bien frío eres, ¿no, Jean-Pierre? Bien frío eres, ¿no? ¿Y cómo vas a decir que no? Sí volvió a salir conmigo, porque después de la tripita la llevé al cine, pero al de los días martes, en ese tiempo estaba 3 soles 50 el cine. El Cine Star, obviamente. Y sin canchita, porque al costado del Cine Star estaba el metro. Así que nos metimos a metro y de ahí sacamos galletas y nos jalamos algunos dulces. ¡Ey! ¿Cuál duro? Estaba en cuarto de secundaria. En cuarto de secundaria a mí no me daban propina, como a ti seguro sí te daban. ¿Estamos de acuerdo? No me iba en carro a mi colegio, me iba caminando nada más. ¿Me dejo entender? Entonces la única plata que podía sacar era del partido de las apuestas, 20 céntimos, 30 céntimos, así. Y así me ahorraba mis 7 soles, o 10 soles, pues, ¿no? Claro, pero no había plata, pues no había plata. No, eso no era. Era cine, nada más. Qué maleado, pues sí, ya me di cuenta ya, maleado es. Maleado, ya. Chicas, ya lo conocen, es Jean-Pierre. Ya lo conocen, ¿ah? Es Jean-Pierre, por favor. Jean-Pierre, ¿ya lo conocen? Ya, sigamos. A ver, 15 y 16. A ver, 15 y 16. Vamos a tomarle una captura al toque. Ya está. Pregunta 15 y pregunta 16. Vamos a ver. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 15? Vamos a ver. El éter dietílico y el butanol poseen la misma fórmula global. Sus puntos de ebullición son 34,5 y 117 respectivamente. ¿La diferencia a qué se debe? A ver, la diferencia a qué se debe. Vamos a ver. El éter dietílico dice así, ¿no? El éter dietílico. ¿Quién es el éter dietílico? A ver. ¿Quién es el éter dietílico? A ver, vamos a ver. ¿Quién es el éter dietílico? A ver, este es el éter dietílico. A ver, vamos a ver. H3, el O. Ahí está. ¿No? Y el butanol. Ahí está. Sin embargo, dice, la temperatura de ebullición del éter dietílico es 34 aproximadamente y acá 117, ¿no? Oye, hay una gran diferencia, ¿no? Hay una gran diferencia entre el punto de ebullición de ambos, ¿no? ¿Por qué será? Porque mira, dice que tiene la misma fórmula global, o sea, dice que ambos átomos, ambos tienen la misma cantidad de carbonos, ambos tienen la misma cantidad de hidrógenos, ambos tienen la misma cantidad de oxígenos. ¿Por qué será esa diferencia? A ver, veamos. ¿Los dos son moléculas? Sí, los dos son moléculas. ¿Qué tipo de moléculas son? O sea, me refiero, ¿son polares o apolares? Bueno, profe, como acá tiene oxígeno, tiene pares libres, polar. Acá también polar, ¿no? Los dos son moléculas polares. Entonces, si los dos son moléculas polares, ¿qué fuerzas intermoleculares hay en ellas? Profe, acá el oxígeno no se está uniendo con hidrógeno. Cuando no se une con hidrógeno, es polar y la fuerza que presenta se llama dipolo-dipolo. Pero, profe, acá el oxígeno sí está unido con hidrógeno. Y cuando el oxígeno está unido con hidrógeno, presenta puente de qué?
Esa es una de las razones, profesor. Que el puente de hidrógeno es más intenso que el dipolo-dipolo, muchachos. El puente de hidrógeno es más intenso que el dipolo-dipolo. A ver, vamos a ver las alternativas. ¿Cuál es la que explica mejor esa diferencia? A ver. La D. Dice acá, las fuerzas intermoleculares en el éter son más intensas. No, no son más intensas. Siguiente, las fuerzas intermoleculares en el butanol son más débiles. No, no son más débiles. A ver, en el butanol hay puentes de hidrógeno. Sí, en el butanol hay puentes de hidrógeno. ¿No? Entonces la alternativa sería, ¿la letra qué? La letra D, pues, ¿no? ¿Sí? Ahí está, la letra D. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Pregunta 16. En una mezcla de agua y carbonato de sodio, ¿qué fuerzas actúan? En una mezcla de agua y carbonato de sodio. A ver, tenemos acá la mezcla formada por agua y carbonato de sodio. Ahí está. ¿No? Formada por agua y carbonato de sodio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ¿qué fuerzas hay acá? Bueno, vamos a dibujar la molécula de agua. Acá está la molécula de agua. Ahí está. Con su polo negativo y polo positivo. Ahí está. Acá está la molécula de agua con su polo negativo. Ahí está. Y su polo positivo. Ahí está. Acá está la molécula de agua. Ahí está. ¿Por qué 3 moléculas de agua? Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí tenemos el carbonato de sodio, ¿no? Ahora, ¿cómo representamos el carbonato de sodio? Sí, mira, sí. Sodio de carga positiva. 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 ¿Sí? Y acá, obviamente, tenemos el ion carbonato de carga menos 2, el ion carbonato de carga menos 2, el ion carbonato de carga menos 2. Ahí está. Entonces, tú ahí te das cuenta, de, mira, acá hay ion dipolo. Acá la primera fuerza que yo veo es un ion dipolo. Ahí está. Es la fuerza que yo veo ahí. Otra fuerza que yo veo es que cuando dos moléculas de agua van a estar juntas, también van a tener el puente de ¿qué? El puente de hidrógeno, porque en algún momento las moléculas de agua van a estar juntas, ¿sí o no? Y en ese momento, cuando las moléculas de agua estén juntas, van a tener puente de hidrógeno. Y cuando se juntan dos moléculas, aparte de tener puente de hidrógeno, todas las moléculas tienen dispersión de ¿qué? De London, ¿no? Entonces, si a ti te preguntan en el examen, ¿qué fuerzas se está generando en esa mezcla? Marca las tres. Pero si te dice cuál es la predominante, la más intensa, marca la primera. ¿Quedó claro? Marca la primera. ¿Quedó claro o no? Vas a marcar la primera. ¿Sí? A ver, ¿qué nos piden ahí? A ver, ¿qué nos piden ahí? A ver.
Y la alternativa, muchachos, sería la letra ¿qué? La letra D. La alternativa nos va a salir la letra D. Ahí está, ¿no? La alternativa nos va a salir la letra D. Perfecto. A ver. Copia y copia, copia. Muy bien, continuamos. Preguntas 17 y 18. La pregunta número 17 y la pregunta número 18. Muy bien, la pregunta 17 nos dice lo siguiente. La fuerza intermolecular predominante entre las moléculas de este tipo es dipolo-dipolo debido a qué? Mira, a ver. Ya, a ver. Entonces nos dice acá está la fórmula del cianuro de hidrógeno. ¿No? Ahí está la fórmula del cianuro de hidrógeno. Ahí está, ¿no? Muy bien.
Entonces dice que esta atracción, ¿estamos de acuerdo? Se da mediante estos dipolos. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Muy bien. Sigamos. ¿Por qué se debe esto? A ver, bueno, una explicación sería que debido a sus dipolos, pues, ¿no? Sus dipolos son dipolos permanentes, dipolos instantáneos, debido a su dipolaridad. O tal vez puede decir debido a la asimetría de sus momentos dipolares, ¿no? Eso principalmente, ¿no? Debido a la molécula, ¿no? La molécula es la que va a determinar la fuerza intermolecular. Los tipos de dipolos son los que van a determinar la fuerza intermolecular. Entonces, ¿qué dice acá? A ver, ¿presenta solo dipolaridad permanente? No, no presenta solo dipolaridad permanente. Sus moléculas tienen naturaleza polar y geometría angular, ¿no? Podría ser, pero angular no creo, no creo que sea angular. Su molécula es polar en la región negativa por el lado del nitrógeno y positiva por el lado del hidrógeno. Claro que sí, eso sí es cierto. ¿Por qué? Porque cuando tú graficas los vectores entre el H y el carbono se va para el carbono porque es más electronegativo. Y entre el carbono y el nitrógeno se va para el nitrógeno porque es más electronegativo. Como ves, hay dos vectores que se están yendo para el nitrógeno, entonces la carga polar negativa se acumula en el nitrógeno y la carga polar positiva se acumula en el nitrógeno. Entonces, la alternativa correcta, muchachos, es la alternativa C. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Pregunta 18. A ver, ¿qué nos dice la pregunta número 18? A ver, la pregunta 18 nos dice lo siguiente. Las fuerzas intermoleculares predominantes en una mezcla de agua y SO2. Las predominantes en una mezcla de agua y SO2. A ver, acá tenemos la mezcla de agua y SO2. Muy bien. A ver, tenemos acá la molécula de agua. Ahí está. Que es polar. Y el SO2 también es polar, ¿no? ¿Por qué el SO2 también es polar? Porque tiene pares, ¿qué? Pares libres, ¿no? Ah, también es polar. Ahí está. Ahí está. Listo. Entonces, entre ellos va a haber dipolos permanentes instantáneos, ¿cierto? Negativo, positivo, negativo, positivo, positivo, negativo, positivo, negativo. Y va a haber, obviamente, atracción, ¿no? Ahí está, ¿no? Va a haber, obviamente, atracción, ¿no? Entonces, acá la fuerza que yo puedo observar es que entre el agua, cuando estén cerca las moléculas de agua, va a haber puente de hidrógeno, ¿no? Y cuando hay agua con SO2, va a haber dipolo-dipolo.
va a haber dipolo-dipolo. Y como todas son moléculas, obviamente va a haber dispersión del hondo. Pero esas son todas las moléculas. Son todas las fuerzas. Pero a mí me piden la predominante. Ahí nos dice cuál es la predominante, ¿no? Y la predominante, las predominantes, ¿no? Ahí serían las predominantes, ¿no? Sería el puente de hidrógeno y el dipolo-dipolo, pues las predominantes, las que son más altas, pues, ¿no? Buscamos las que son más altas. No hay una clave donde dice puente de hidrógeno solito, buscamos que estas son las dos más altas, las dos de mayor intensidad, porque esta es de baja intensidad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nuestra alternativa donde dice puente de hidrógeno y dipolo-dipolo se encuentra en la alternativa D, ¿no? También es la letra, acá es la letra D, en la 18. ¿Ya? Vamos a resolver la pregunta 19 y la pregunta 20 ahora, ¿ya? La pregunta 19 y la pregunta 20. Vamos a resolverlo. A ver. La pregunta número 19 y la pregunta 20. La pregunta número 19, muchachos, nos dice lo siguiente. ¿Qué sustancia tiene menor punto de fusión? ¿Cuál es la sustancia con menor punto de fusión? Chicos, la temperatura de fusión, o si te preguntan, la temperatura de ebullición, guarda una relación proporcional con la intensidad de la fuerza. ¿A qué me refiero? Si te piden el menor punto de fusión es porque debes buscar la sustancia que tiene la menor fuerza. Entonces, si te piden el punto de fusión de menor, busca una molécula. ¿Por qué? Porque las moléculas van a tener fuerzas intermoleculares y las fuerzas intermoleculares son menores que los enlaces químicos. Ahora, ¿pero qué molécula debes buscar? Bueno, las moléculas que debes buscar, primero, si te pide la menor, empieza desde la menor fuerza, que sería el London. Y si no encuentras una que tenga London, entonces busca una que tenga dipolo-dipolo. Y si no encuentras que tenga una dipolo-dipolo, buscas que tenga una puente de ¿qué? Puente de hidrógeno. ¿Sí? Muy bien. Si no encuentras, si no hay en las alternativas moléculas que tengan una de ellas, entonces busca una sustancia que tenga enlace covalente. Y si no encuentras una que tenga enlace covalente, entonces busca una que tenga enlace metálico. ¿No? Y si no, la más alta sería el iónico. La más alta sería el iónico. Entonces, es de menor a mayor, de menor intensidad a mayor intensidad, ¿ya? Está así, de menor intensidad a mayor intensidad, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. Entonces, buscamos las moléculas, pues buscamos en las alternativas las moléculas. A ver, vamos a poner las sustancias acá. HCl, CH3 cloro, HCl, CH3 cloro, CH4, CO2 y CH3OH. Oye, qué bacán. Todas son moléculas, ¿ve? Todas son moléculas. Pero yo quiero que tengan London. Y las únicas que pueden tener London son las apolares. Él es polar, descartado. Él también es polar, descartado. Él es apolar, puede ser. Él también es apolar, puede ser. Y él es polar, descartado. Nos quedan dos. Entonces, ahí tienes que saber
en la mañana te han explicado que la dispersión de London, ¿no? Depende de su masa molar, depende de la masa molar. Cuando una molécula tiene mayor suma de masas atómicas, ¿estamos de acuerdo? ¿No es la 21? Uy, me salté. Creo que esta es la 21. Me salté, muchachos, perdón. Sorry for excuse me. Me salté. A ver, vamos a poner acá. ¿Cómo colocamos ahí? A ver. ¿Qué han puesto ahí? Ya. A ver, pone. Está mal, esa sustancia no existe por si acaso. Silicio H4. Na bromo, creo que dice así. El otro es nitrógeno 2. Y el otro es CO. Ya, perdón, disculpe. Me confundí de alternativa. Entonces estamos acá. Busco polares. Bueno, esta no existe. No existe esta. No, nunca va a existir. ¿Ya? A ver, esta sí. Esta es apolar. Esta no es un compuesto iónico. Sí existe, pero no es un compuesto covalente. O sea, no es una molécula. Es un compuesto iónico, descartado. Esto sí es una molécula. Y es apolar. Uy, también puede ser. Es apolar. Diatómica de átomos iguales. Y él es polar. ¿No? Ya, descartando las polares. Porque vamos a buscar las apolares. Y acá llegamos a lo mismo. ¿Quién tiene mayor suma y quién tiene menor suma? Como yo quiero la débil, la fuerza intermolecular débil tiene que tener la menor suma de masas atómicas. La menor suma. Entonces, la menor suma de masas atómicas es, a ver, el silicio vale 28 su masa atómica. Su masa atómica del silicio vale 28. 14 su Z, pero su masa atómica es 28. Y la del hidrógeno vale 1, así que 28 más 4 es 32. Hasta ahí la suma vale 32. Y acá, cada una vale 14. Cada una vale 14. El nitrógeno, cada uno vale 14. Como hay dos nitrógenos, 28. Él es 32 y él es 28. ¿Quién tiene menor suma de masas atómicas? La molécula de nitrógeno que pesa 28 UMAS y él 32 UMAS. Como es menor, la fuerza intermolecular dispersión de London también es menor ahí. Así que ya tenemos la respuesta, muchachos. La respuesta es la letra D. La respuesta es la letra D. Siempre se suma, sí. Siempre súmalo. ¿Sí? Siempre es la suma de masas atómicas. Pregunta 20. Por favor, profesor. Dime. ¿Puede repetir eso de que se debe sumar, por favor? Sí, Kevin. London está en todas las moléculas. Ya, te repito de nuevo esta de acá. La fuerza intermolecular de London es proporcional a la suma de masas atómicas. Cuando una molécula tiene más átomos, ¿estamos de acuerdo? Y cada átomo tiene mayor masa atómica, entonces la molécula va a ser más grande. Y cuando la molécula es más grande, sus dipolos instantáneos o inducidos son más fuertes. En cambio, cuando una molécula es pequeñita, muy pequeñita, sus dipolos son débiles. Entonces va a tener menor punto de fusión y ebullición. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Kevin, tú me dices, profesor, ¿todas las moléculas no tienen London? Claro, todas las moléculas tienen London. Sí, todas tienen London. Pero acá hay London, pero hay dipolo-dipolo. El dipolo-dipolo es más fuerte que el London que hay acá. No la puedo escoger como menor punto de fusión. Por eso no la escojo. ¿Ok? Porque acá hay London, pero también hay dipolo-dipolo, y el dipolo-dipolo acá es más fuerte. Por eso no la escojo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la clave sale la D. 20 me dicen que es la E. A ver, vamos a ver la 20. 20. Indique la característica que corresponde a las moléculas no polares. ¿Distribución desigual? No. ¿Momento dipolar diferente del cero? No. ¿Son llamadas también dipolos? Puede ser. ¿Son altamente solubles en gasolina? Sí. ¿Presentan carga parcial positiva y negativa? No, eso se genera. Así que la alternativa de la 20 es la D. La alternativa de la 20 es la D. ¿Por qué? Porque la molécula apolar se tiene que disolver también en sustancias, ¿qué cosa? Apolares. Y la gasolina está hecha de hidrocarburos. Y los hidrocarburos son, ¿qué cosa?
apolares. Los hidrocarburos son, ¿qué cosas, por favor? Apolares. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Muy bien. Siguiente. Siguiente. Siguiente, muchachos. La pregunta 21. Vamos a resolverlo acá. Y la pregunta 22. A ver. La sustancia que tiene mayor punto de ebullición. Ah, ya. Si tiene mayor punto de ebullición, ya pues buscamos una que tenga puente de hidrógeno, ¿sí o no? Y si no hay moléculas, buscamos que sea un iónico, ¿no? O sea, acá ya vamos a empezar desde acá, ¿no? Desde acá. Si no hay iónico, en metálico. No hay metálico, covalente. No hay covalente, molécula polar que tenga puente de hidrógeno. A ver, según las alternativas de la pregunta 21, tenemos el H-cloro, tenemos el CHO, tenemos el CH3OS, el CH3-cloro, tenemos el CH4, tenemos el CO2 y también tenemos el CH3OH. Todas son moléculas, ¿sí o no? Todas son moléculas. Recuerda que descartas ellas porque son apolares. Te quedas con las polares. Pero estas polares tienen dipolo, 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 dipolo. Y esta polar tiene puente de ¿qué? Puente de hidrógeno. Entonces marco la sustancia que contenga al puente de hidrógeno, ¿no? Y la alternativa de esa pregunta es la letra E. 21, la E, por ahí lo dijeron. Y la pregunta 22, muchachos, ¿cuál sería la pregunta 22? La fuerza química de mayor intensidad. Y marcamos el iónico, pues es una fuerza química de mayor intensidad. Marcamos el enlace, ¿qué? Iónico. Dice fuerza química, ¿ya? Dice fuerza química, pues dentro de las alternativas es el iónico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. ¿Qué les pareció? Ya resolvimos las preguntas del avance. Espero que hayan entendido mejor, hayan tenido una mejor aplicación. Y bueno, nos vemos el día miércoles. Miércoles, ¿no? Profe, Dime. ¿cuál sería más fuerte? ¿El ion dipolo o puente de hidrógeno? Bueno, generalmente dicho, es el ion dipolo. Generalmente es el ion dipolo. General. Mañana no hay clase, Matías. Creo que dijeron antes de ingresar a los grupos que mañana van a descansar, ¿no? Mañana van a descansar, van a dormir hasta tarde. Bueno, ustedes siempre están en su cama nada más, no se levantan al escritorio, así que van a poder dormir tranquilos, ¿sí? Mañana es feriado, pues ¿no sabían? Ya. Ok, muchachos, muy bien. Un gusto enorme, de verdad, siempre es un gusto. Me pegan, profe.